Es un honor para mí estar en esta ocasión en DeepSeek Summit Latinoamérica. Soy Eugenia Tamés, cofundadora de Educatec y directora del programa de alianzas para Latinoamérica del Instituto de Ciudadanía Digital en Estados Unidos. Estoy súper emocionada de estar en este evento que comenzó hace ya 6 años en la Universidad de St. Joseph en Connecticut, con nuestra fundadora del instituto, Mary Alice Curran. Y este evento ha crecido de tal magnitud que desde entonces se ha llevado alrededor del mundo, en países como Nigeria, Camerún, Canadá, España, México, Reino Unido, Irlanda, y en los últimos 2 años se ha llevado a cabo a través de Zoom y de diferentes plataformas digitales. Esta no es la excepción y queremos que Latinoamérica también esté en medio de toda esta conversación para cambiar de manera negativa el mundo que vemos a veces, el mundo digital, a transformarlo en un ambiente completamente y que en su mayoría sea positivo. Con este evento lo que queremos nosotros hacer es crear una comunidad y que cada uno desde la trinchera en donde se encuentre sea un agente de cambio para tener un mejor internet para todos. Y sin más preámbulos, estoy encantada de presentar a María Zavala, iWomanish, que desde España nos va a acompañar. Es una apasionada y experta en temas de familia, tecnología y ciudadanía digital. Y hoy nos va a presentar el tema Conversaciones con adolescentes sobre tecnología y pandemia. María. Gracias, Eugenia. Gracias a todos por haber sido tan puntuales para que el programa se pueda cumplir. Quiero dar las gracias especialmente a Mary Alice, a Eugenia, a Javier y a Soledad por poner en marcha este evento tan interesante con un programa tan atractivo y por invitarme a participar. Sin más dilación, voy a compartir pantalla para que sigáis una presentación. Veréis mi cara en pequeñito, mi cara no es nada interesante, aunque he intentado ponerme guapa para todos vosotros, pero voy a compartir la presentación para que os resulte más sencillo seguir lo que os quiero contar. Yo he querido tocar un tema concreto porque estoy segura de que durante el resto de la Summit se tocarán temas generales y otros más particulares, pero he querido hablar sobre el tema de los adolescentes y centrarlo en este momento que estamos atravesando todos. Yo siempre digo que en esto de familia y tecnología, en esto de lo que a los adultos nos inquieta respecto a la convivencia de nuestros hijos con las pantallas, las fronteras no existen, da igual donde vivamos, a veces da incluso igual el tipo de vida que llevemos, tenemos la misma inquietud y luego ya en función de distintos parámetros tocamos los temas de formas diferentes, ¿no? Pero de repente, si ya estábamos todos unidos por esa cierta inquietud o por el interés de saber cómo podemos ayudar a nuestros hijos en la convivencia con la tecnología y en su crecimiento en un mundo que es digital y lo va a seguir siendo, de repente hay un elemento más que nos une a todos, que ha sido desafortunadamente la pandemia por COVID-19. Y de repente en todos los países nos hemos encontrado con los mayores trabajando en casa en muchos casos, con los niños estudiando en casa en muchos casos. En algunos países, como fue España durante unos meses en 2020, confinados hasta 2 meses y medio sin poder salir de casa y, lógicamente, el uso de la tecnología, el uso de las pantallas se ha multiplicado en los hogares. Yo soy una gran defensora de que tratemos de aprender cosas nuevas, pero también soy una gran defensora de entender a nuestros hijos, en concreto a los adolescentes, y el momento vital que están atravesando. Y creo que entenderles es imposible si no empezamos por intentar hablar con ellos, hablar y dialogar y escucharles, no hablar de ellos, que es algo que todos hacemos, hablar de los adolescentes y su uso de la tecnología, sino hablar con ellos sobre esa tecnología que utilizan a diario. Por eso he querido poner estos 10 ejemplos sobre conversaciones con adolescentes en torno a esta situación que vivimos de la pandemia y el uso de la tecnología para aprovechar y quizás incluso inspiraros a alguno a que tengáis estas conversaciones, al menos alguna de ellas, en casa. Como decía antes, la irrupción de la pandemia por COVID-19 ha significado, hay muchos estudios ya al respecto, un incremento enorme en cuanto al uso de la tecnología por parte de todos y también por parte de nuestros hijos, especialmente los adolescentes, pero además los adolescentes se han visto afectados por esta pandemia y sus consecuencias en sus vidas de una forma muy particular.
por supuesto los niños pequeños también, por supuesto los adultos también, pero todos sabemos que la adolescencia es una época de la vida muy especial en la que la socialización es muy importante, en la que el mejor de los planes no siempre es estar con papá y mamá en casa, en la que la motivación por los estudios no siempre es sencilla y en la que las distracciones son una constante, ¿no? Entonces, de alguna manera forman un grupo muy particular del que se ha hablado poco, que no se han quejado demasiado y que están haciendo un ejercicio que yo creo que hay que reconocer en cuanto a su adaptación a esta nueva situación. Y estos adolescentes que tenemos en casa, y si no los tenéis en casa porque no son vuestros hijos, quizás sean vuestros alumnos, nos necesitan a nosotros como adultos para ayudarles a sobrellevar tanto la situación derivada de los cambios en nuestras vidas por culpa de la pandemia, como su convivencia con las pantallas. No sé si algunos de los que estáis aquí pensaréis que son nativos digitales, otros no pensaréis lo mismo. Yo, desde luego, no creo que sepan más de tecnología mis hijos adolescentes que yo, pero lo que sí que creo es que necesitan que un adulto los acompañe, no que los controle, no que los supervise, no que esté todo el día regañando, no que los ignore, no que tampoco les diga que sí a todos los caprichos, que les acompañe. Y sobre todo esto, en el ámbito de la tecnología en concreto, tenemos que hacerlo pensando no en qué no queremos que pase. Muchas veces cuando pensamos en nuestros adolescentes y la tecnología, pensamos en que no les hagan ciberbullying, que no practiquen el sexting, que no les sean víctimas de grooming, que no consuman demasiada pornografía en internet o que no consuman contenidos violentos, que no estén pendientes de los likes, que no estén pendientes de los seguidores, que no busquen una perfección inalcanzable, que no se depriman si no consiguen todos los objetivos que consiguen, que no estén siempre pegados a la consola y a los videojuegos, que no estén siempre mirando al móvil. Esto es lo que no queremos. Y yo creo que lo que tenemos que intentar es pensar en qué sí queremos que pase entre nuestros hijos adolescentes o nuestros alumnos adolescentes y la tecnología. Y lo tenemos que hacer no desde los prejuicios, no desde el juzgar a estos adolescentes por la forma que tienen de ser adolescentes y no desde el libre albedrío dejando que tomen ellos todas las decisiones, sino desde la conversación y desde la información, tomando decisiones informadas. Yo sé que es muy fácil educar a golpe de titular y hay muchos titulares que inducen al pánico, que inducen a mensajes positivos, negativos, aunque haya información veraz debajo de esos titulares, pero tenemos que intentar tomar decisiones informadas y serenas. Perdón. Y todo esto con un doble fin. Ayudar a nuestros hijos a avanzar y a seguir creciendo en el mundo en el que están creciendo, que no es el mundo que existía cuando nosotros crecíamos, y a avanzar nosotros mismos, que también somos usuarios de tecnología, incluso aunque no tengamos Facebook y no tengamos ninguna red social. Somos usuarios de algún tipo de tecnología, ¿no? De ahí que quiera proponer estas 10 conversaciones con adolescentes y voy a resumirlas muy brevemente para que queden aquí reflejadas y toméis las notas que correspondan y si alguna os inspira, os animo a tenerlas en casa con vuestros adolescentes o en clase. Yo lo he hecho tanto con los míos propios como en talleres con estudiantes y francamente ellos reflexionan, yo me lo paso muy bien y además aprendo a entenderlos y aprendo yo misma a tomar mejores decisiones. Dos temas. El primero, los fakes. Está claro que en estos últimos meses ha habido muchísima información sobre todo lo que pasaba con el virus, sobre todo lo que pasa ahora con las vacunas, sobre todo lo que pasa con las restricciones, sobre todo lo que pasa con nuestra salud y es demasiada información que no siempre sabemos gestionar y no es sencillo saber qué podemos creer y qué no podemos creer, qué es verdad y qué no es verdad. Y lo que pasaba además, sobre todo al inicio de la pandemia, es que cualquier cosa que recibíamos, después la compartíamos a través de las redes sociales, a través de las apps de mensajería instantánea, sin apenas pensar, contribuyendo cada uno de nosotros a grandes cadenas de bulos. ¿No? No son solamente los adolescentes, somos también nosotros y ese quizás es el inicio y la forma de abrir la conversación. Tenemos que empezar a hablar en casa sobre todo lo que vemos en Internet, qué nos creemos y qué no. Y si tenemos dudas, mejor informarse antes de compartir. Y si no conseguimos solventar esas dudas, mejor no compartir. Y mejor recurrir a fuentes que sean realmente fidedignas y no simplemente dar por verdadero algo que dice cualquier persona, porque no todos somos una autoridad legítima en todos los temas, ¿no? Y luego, por otra parte, ser conscientes de los sesgos. Yo hablo mucho con mis hijos y también con estudiantes adolescentes y muchos de ellos ni siquiera son conscientes de qué son los sesgos. Todos estamos más predispuestos a creernos algo cercano a lo que ya creíamos antes que dispuestos a abrirnos a pensar de formas distintas, ¿no? Y eso nos hace muchas veces tender a creer cosas que pueden estar de alguna manera mercantilizadas o que pueden estar orientadas para crear un estado de opinión, ¿no? Entonces creo que merece la pena pensar, parar,
reflexionar, buscar informaciones en distintos sitios para contrastar a quién debemos creernos y una vez creamos que algo es cierto, entonces sí, compartir, porque efectivamente los adolescentes han sido uno de los caldos de cultivo en los que más informaciones se cruzaban que contribuían a mucha confusión. No sé si os ha pasado a vosotros en vuestras casas o en las aulas de preguntas que tenían los adolescentes porque no sabían de todo lo que estaban viendo o recibiendo, por ejemplo, en WhatsApp, en sus chats o también en redes sociales como TikTok e Instagram, no sabían qué era verdad. Y en este sentido tiene mucho que ver el segundo tema, que es el de los influencers, ¿no? Ellos tienen unas personas que son sus referentes en muchos sentidos y de repente nos hemos encontrado con estos influencers hablando sobre la pandemia. En España recuerdo el caso de una influencer con muchas chicas que la siguen desde mucho antes de la pandemia, pero que compartía una serie de trucos caseros para evitar contagiarse o para mejorar los síntomas si ya te habías contagiado, ¿no? Y decía, pues por ejemplo, que había que beber agua caliente o que había que hacer una serie de trucos caseros. Y de repente te puedes encontrar con chicas que siguen a esta influencer, que siguen sus recomendaciones y están haciendo algo que en el mejor de los casos no va a hacer nada contra el virus y en el peor de los casos puede poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces es bueno saber a quiénes siguen nuestros hijos adolescentes, no para juzgarles, no para decirles, pero ¿cómo puedes seguir a este si todo lo que dice es una chorrada? Sino para entender a quién siguen y tener una idea de estas personas qué tipo de contenido comparten, ¿no? Porque es cierto que hay influencers que hablan sobre salud sin saber de salud, pero también hay influencers que sí saben de salud y estaban hablando sobre salud, ¿no? Y nuestros hijos estaban recibiendo muchos de estos inputs a través de su presencia en redes sociales. De hecho, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud se creó un perfil en TikTok viendo que en los escenarios en los que más se mueven los adolescentes no había grandes fuentes creíbles y fidedignas para hablar a esa audiencia sobre la situación que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, merece la pena que tengamos en cuenta que existen organismos o personalidades que saben sobre estos temas y se han creado canales informativos en esos entornos digitales en los que se mueven los adolescentes, ¿no? Fuentes oficiales y pensar antes de compartir. Tercer tema, el odio online. Todos estamos expuestos a comunicarnos o a escuchar a personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? La tecnología hace esto, nos acerca a quienes ya conocemos y a quienes piensan como nosotros y de alguna manera se crea ese filtro burbuja, pero también nos expone a las opiniones contrarias y muchas veces las personas, los adultos desde luego y los adolescentes también, no sabemos cómo gestionar estar leyendo o estar viendo algo que va en contra de nuestra opinión o que va en contra de nuestros valores. Y en gran parte de las ocasiones las personas adultas y los adolescentes respondemos a eso que consideramos un ataque personal con otro ataque. Y lo que debería ser simplemente una discusión o un debate se convierte en un conflicto. Los adolescentes tienen excusa porque son adolescentes y están dominados por las hormonas y todavía están en el camino del aprendizaje. Los adultos no tenemos excusa, deberíamos saber controlarnos y no necesariamente insultar a alguien que dice algo diferente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Todos sabemos además que en la mayor parte de los países el tema de la gestión de la pandemia se ha politizado muchísimo y entonces en función de quién decía algo y de si era una manera de pensar cercana a la nuestra o no, tendíamos a opinar cerca o lejos de eso que estábamos viendo, ¿no? A nuestros adolescentes les pasa lo mismo y muchas veces ellos no tienen criterio para saber cómo gestionar una opinión totalmente distinta a la suya sin entrar en un conflicto. Tenemos que hablar de esto en casa. De nuevo, no regañando, sino desde la conversación, desde la reflexión sobre lo que nosotros mismos vemos y cómo lo vivimos. Yo hablo mucho, por ejemplo, con mis hijos, los dos mayores que son adolescentes, sobre cosas que yo veo en Twitter y de cómo la gente se engancha en discusiones que no entiendo. ¿Por qué hay que decir algo negativo? Si no tengo nada positivo que aportar, mejor no digo nada. O si necesito decir algo negativo, hay muchas maneras de expresarse sin entrar al insulto. Si no queremos que las nuevas generaciones pierdan todo modal y toda conducta en las redes sociales y en el mundo analógico, somos los adultos los que tenemos que dar ejemplo y los que tenemos que abrir estas conversaciones, ¿no? Y esto es importante también para que ellos sepan que muchas veces en las redes sociales que más utilizan, en función de sus algoritmos y de las búsquedas y de lo que más consumen, las propias redes, además de exponerles a esos que piensan diferente, les van metiendo en su burbuja de gente que opina igual. Y de alguna manera hay que resistirse a esa burbuja y tratar de buscar el hueco para salir y ver el mundo, porque de lo contrario nos vamos acostumbrando a pensar que todo el mundo es como nosotros. Y afortunadamente no todos somos iguales. Tenemos que aprender a convivir. Y la manera de aprender a convivir no es ni encerrarnos ni pelearnos, tiene que ser dialogar. El tema
4, la seguridad, y esto nos atañe a todos también, ¿no? En este último año y unos poquitos meses ha habido muchos más ciberataques que de costumbre porque estábamos todos conectados a Internet y había muchas más vías abiertas para esos cibercrímenes. Y el tema de la escuela virtual, nos hemos encontrado con muchos más adolescentes con sus clases online que se han tenido que crear perfiles en distintos tipos de plataformas, igual que los mayores hemos empezado a utilizar Zoom o Teams o Meets o un montón de Click Meeting, lo que sea, las 1000 plataformas en las que nos hemos tenido que crear perfiles con sus contraseñas correspondientes, pasamos más tiempo conectados y de alguna manera no siempre pensamos ni nosotros ni ellos en qué nos estamos descargando, qué perfiles nos estamos creando, qué contraseñas estamos utilizando. Hablemos de esto en casa. Aunque eso implique reconocer que nosotros tampoco lo pensamos 2 veces, busquemos juntos información sobre cómo protegernos mejor en unos tiempos en los que estamos utilizando más la red que nunca, porque estamos más metidos en casa y más separados de nuestra familia y de nuestros amigos que nunca, ¿no? Por otra parte, el tema de las videollamadas. He hecho alusión a lo que hacemos los adultos, pero recuerdo que en bastantes países, en los primeros meses de la pandemia, miles y miles y miles de adolescentes se descargaron una aplicación en todo el mundo que se llamaba House Party, el equivalente a cualquiera de las que usamos los adultos, pero ellos sabían que ahí iba a haber menos adultos, ¿no? Y al cabo de pocas semanas hubo una primera brecha de seguridad y empezó a haber rumores de que había habido una violación de los perfiles, que se habían robado datos. Entonces, todos los adolescentes, yo tuve muchísimos adolescentes que han hecho talleres conmigo que me escribieron qué tengo que hacer, porque yo la usaba mucho, comparto información, me la desinstalo del móvil o tengo que eliminar mi cuenta. No lo saben, no saben qué tienen que hacer. Les llega un rumor de un ataque cibernético y no saben cómo gestionarlo. Y muchos se encontraban con la respuesta de unos padres de, pero ¿cómo te has descargado esto? Pero es que te he dicho que no hagas este tipo de cosas, pero ¿cómo puedes compartir esto en la red? Pero es que no te das cuenta de las consecuencias. Sí, pero después sigamos la conversación buscando herramientas para avanzar y seguir hacia adelante, ¿no? Otro tema, voy deprisa, lo sé, pero es lo que hay. Tiempo de pantalla. Esto que ha preocupado muchísimo, ha habido muchas noticias en estos meses diciendo el tiempo de pantalla de nuestros adolescentes se ha multiplicado por 1000, 2000, 3000, 1.000.000. Pues claro, si están en casa, usan más pantallas. Pero tenemos que empezar a pensar en que han utilizado y están utilizando estas pantallas para entretenerse, pero también para relacionarse, pero también para estudiar, pero también para todo. Luego no podemos contabilizar ese tiempo de pantalla general como un único tiempo de pantalla, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver 2 horas de película que 1 hora de videojuegos, que 2 horas y media de videochat con amigos porque no se puede salir o no se puede quedar en grupos grandes, que después estar en clase, que después estar haciendo los deberes. No se puede contabilizar de la misma manera. Luego no podemos... tenemos que evitar tanto prohibir como darles barra libre, porque tampoco puede ser que un chaval o una chica estén las 24 horas metidos en su cuarto conectados a una pantalla. Tiene que haber algo más. Pero aquí ha habido meses, yo recuerdo los 2 meses de confinamiento, donde el deporte lo hacíamos con un tutorial en YouTube, practicar con la guitarra se hacía con otro tipo de tutoriales, luego hacíamos videollamadas en familia, luego las clases, luego los deberes, luego veíamos una película, luego estaban un rato los mayores en sus redes o con sus chats, con sus amigos. Entonces, todo eso no cuenta igual. Y además es importante que tengamos en cuenta que el tiempo saludable de pantalla no puede ser el mismo para todas las personas, porque cada adolescente es un mundo, cada persona es un mundo. Influye lo que se está investigando mucho ahora, ¿no? Ese genoma digital. Influye el carácter, influye la edad, influye el contexto personal, familiar, social, e incluso del país, influyen los medios. Ese bienestar que tanto nos preocupa está marcado por muchos parámetros y no solamente por el tiempo de pantalla. Luego tenemos que abrir una conversación con nuestros hijos para que ellos mismos reflexionen sobre cuánto tiempo están delante de una pantalla, para qué, por qué, con qué intención, y sean capaces de ellos mismos ir aprendiendo a ver si es demasiado, si no, si son capaces de parar, si se sienten realmente afectados cuando ese tiempo se interrumpe, que hagan su propia reflexión, acompañados de nosotros, ¿no? Por otro tema, el tema de la salud. Por una parte, había mucha información sobre la propia COVID-19, sobre el propio coronavirus, ¿no? Y les llegaba a nuestros hijos. A mí recuerdo que me preguntaban todo tipo de cosas. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Es que los niños son inmunes? O todo lo contrario, ¿es que ahora los niños se ponen más graves? ¿O es que los mayores están en muchísimo peligro? ¿Les va a pasar algo a los abuelos? No saben. Luego hay que primero buscar información para poder dársela a ellos y ser nosotros también sus referentes, ¿no? Por otra parte, en términos de salud, en todos estos tiempos en los que había que limpiar todas las superficies, primero llevar guantes, luego no, luego ponerse el gel, la mascarilla,
pues los móviles también hay que limpiarlos de vez en cuando, porque pasan de mano en mano, porque se apoyan en todas las superficies. Yo veo mucha gente que va a una cafetería, no se quita la mascarilla, se pone el gel, pero el móvil lo deja encima de la mesa, luego lo coge, se lo mete en el bolso y se va a casa. Pues a lo mejor también hay que cuidar de los dispositivos, ¿no? Y limpiarlos. Y luego, por otra parte, muy relacionado con el tiempo de pantalla, el tema de las posturas y el tema del descanso, porque una cosa es que tengamos que estar más conectados porque tenemos que hacer más cosas a través de la tecnología, y otra cosa es que no cuidemos nuestras posturas del cuello, de las articulaciones, de los brazos, tener una buena silla, una buena distancia, hacer descansos, por poneros un ejemplo, cuidar la vista, cuidar los oídos, sobre todo en el caso de los adolescentes que oyen mucha música con los auriculares, y el descanso, que haya horas para dormir. Y la mejor manera de abrir estas conversaciones con los adolescentes es desde la calma, no desde la regañina, desde la calma, con información primero, con escucha y con una sonrisa, si puede ser, para que ellos no se vean amenazados como que vas a imponer un sermón, ¿no? Porque a todos los padres no nos cuesta nada dar un sermón sobre todas estas cosas y sobre muchas otras, ¿no? Pero creo que funciona mucho mejor cuando se hace desde la sonrisa, porque estamos todos ahora mismo en la misma situación. Siguiente tema, aprender en casa, homeschooling, las clases virtuales. Bueno, pues no sé, quizás cuando los niños son más pequeños hemos tenido que estar más encima. Yo tengo uno más pequeño y he tenido que estar encima. Parece como que los adolescentes son más autónomos, ¿no? Pero ¿qué plataformas y qué apps o qué entornos digitales han tenido que utilizar? ¿Ellos cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo, el mío mayor, estaba súper motivado para estudiar en la época de confinamiento y también después, pero a la mediana le costaba mucho más ser autónoma y hacer su propio seguimiento de las tareas o de presentarse en clase, ¿no? ¿Cuál es la brecha tecnológica que les afecta, la brecha digital que les afecta? ¿Es la de acceso? ¿Es una de esas familias en las que hay 4 hijos y 2 tablets y entonces no podían todos asistir a clase? ¿Es una de esas familias en las que a los padres realmente nos cuesta entender todo este mundo y no podemos ayudar? ¿Es una de esas brechas en las que los padres eran trabajadores esenciales y tenían que irse a trabajar y los hijos se quedaban en casa teniendo que tomar ellos la decisión de estar en clase, de atender, de hacer la tarea, de parar, de ser responsables, de hacerse la comida, de lo que fuera, ¿no? ¿Qué tipo de brecha es la que les está afectando, ¿no? Ellos mismos saben manejarse. Se habla mucho de estos nativos digitales y la realidad es que esta pandemia y el homeschooling nos ha revelado que incluso los adolescentes no siempre saben cómo gestionarse con la tecnología, saben ponerle filtros a una foto y saben crearse un perfil en una red social y superar una partida de videojuegos, ¿no? Pero no necesariamente saben cómo convertir archivos a otro formato, cómo unificar formatos, cómo gestionarse a través de una plataforma, cómo compartir pantallas, cómo hacer un trabajo colaborativo en Google Drive, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la situación. No saben tanto como a veces creemos, ¿no? Y luego, por otra parte, pensar también y hablar en casa de cómo era ese estudiante, de cómo era en analógico, antes de tener que estudiar en casa, en clases virtuales. Cuando iba a la escuela era un buen estudiante, un mal estudiante, un estudiante regular, porque eso va a influir en si le cuesta más o menos seguir las clases virtuales y gestionarse con la tecnología, ¿no? Gestión del tiempo. Pues se puede, me avisan de que tengo que ir acabando. Tengo aquí yo a mis espías. Se puede utilizar la tecnología, les podemos decir a nuestros hijos que se puede utilizar la tecnología para crearse alertas de cuándo ponerse a estudiar o de cuándo hacer un descanso, para recordarse tareas, para crearse horarios y gestionar mejor el tiempo a lo largo del día, ¿no? Yo creo que muchas veces queremos que ellos hagan todo y que no usen tecnología, pues aquí podemos intentar animarles a que utilicen la tecnología que hay en casa y que ellos tienen para gestionar mejor su tiempo. Todas estas cosas que estoy contando las tengo muy desarrolladas en mi página web por si alguien quiere profundizar. Y finalmente, responsabilidad. Tomar decisiones personales y no culpar a los demás de todo, pensar en qué creemos y en qué compartimos, como decía antes, en cómo opinamos, en cómo actuamos, en cómo nos expresamos e informamos a través del mundo digital, porque no es la tecla, es la persona, las decisiones las tomamos nosotros y tenemos que enseñar a nuestros hijos adolescentes a tomar decisiones, que a veces serán malas y habrá que reaccionar, y a veces serán buenas y habrá que alabarles esa decisión. Y lo último, estos meses nos han demostrado cómo a través de la tecnología ha mejorado la comunicación, ha habido un montón de iniciativas solidarias, ha habido creatividad, ha habido un acceso brutal a la cultura que podíamos hasta ver visitas virtuales a museos de todo el mundo, y creo que en esto la tecnología ha jugado un papel fundamental. Yo en mi familia le agradecemos muchísimo a la tecnología que haya existido en estos meses que hemos vivido con la pandemia. Tenemos que entender la época en la que están creciendo nuestros hijos, que no es la nuestra, y entender qué nos preocupa. Tenemos que asumir nuestro rol de adulto dando ejemplo y compartiendo experiencias. Tenemos nosotros mismos como padres y madres y educadores que sumar cultura digital
aprender para ser luego sus referentes. Tenemos que incentivar una comunicación más explícita, más abierta y más positiva sobre todos estos temas de la tecnología en nuestra casa y normalizar el mundo digital. Ni barra libre ni prohibición. Normalizarlo, incorporándolo al resto de la educación que damos a nuestros hijos. Muchas gracias y llego hasta aquí y dejo de compartir pantalla. María, muchísimas gracias por toda esta información que nos diste. Fue un precioso tema que, aunque es muy corto el tiempo, creo que esto está para dar para muchísimo más. No es nada más media hora, fue nada más una pintadita de lo que queremos hacer en toda Latinoamérica. Y te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para estar con nosotros en esta ocasión. Y pues esto va a seguir, ¿no? Las conversaciones no van a terminar aquí, no va a ser el único summit, sino al contrario, se van a crear más eventos como este, a lo mejor particularmente contigo en algún mes, con otro de los expositores en otro mes. El detalle es seguir compartiendo toda esta información con las personas que se han unido al summit. Fenomenal, muchas gracias. Si alguien quiere profundizar, que me escriba o que se lea los artículos, que hay uno por tema en mi blog, en iWomanish, y que disfrutéis muchísimo del programa del resto de la Summit, que es lo que yo voy a hacer con el cambio de hora y lo que me permita. Muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte. Cuidaos todos los que estáis asistiendo. Muchas gracias. Gracias a ti. María, compártenos tu sitio web y tu contacto en el chat para que las personas que lo quieran ver puedan visitarlo. Y ahí mismo ya con Euge lo estuvimos compartiendo, es iwomanish.com. Realmente sí, se disfruta muchísimo leer a María con cada uno de sus artículos, así que están todos más que invitados a participar